Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con esta parte de planos de estructuras. Vamos a ver en este caso los planos de columnas y vamos a ver lo que nos quedaba un poco de ver en nuestro plano de cimentación, lo que son las zapatas. Entonces, como estos elementos van conectados, van unidos, parte del acero también se conecta con lo que es la zapata, con la parte de la zapata, nuestros aceros de columnas, entonces nosotros vamos a ver esos detalles que tiene. Esto vamos a comprender, vamos a leer nuestros planos. Entonces nosotros nos dirigimos a lo que es nuestro plano. Como nosotros ya íbamos viendo la cimentación que viene, ¿no? Que va a ser parte de la base de nuestros muros. También veíamos lo que son las zapatas. Las zapatas, entonces vamos a nosotros en esta planta de cimentación que nosotros vemos, en esta vista de planta, nosotros vamos a ver la longitud que tiene, ¿no? El ancho y el largo, en este caso. Vamos a tener también un cuadro de zapatas donde nosotros vamos a ver las dimensiones, ¿no? Y vamos a ver el tipo de zapatos. Tenemos 4 tipos, nosotros tenemos que reconocer esos 4 tipos, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, zapata 2, zapata 1, zapata 1, ¿no? Entonces tienen diferentes características. En este caso puede ser tamaño, o puede ser también el acero que les damos a cada fierro, que se les da a cada fierro que va a contener o que va a tener nuestras zapatas, ¿no? Entonces tenemos una altura mayor y una altura menor. Esto vamos a verlo en lo que son nuestros cortes. Entonces nosotros partimos por eso, ¿no? Vamos a conocer aquí en esta base que tenemos diferentes tipos de zapatas. Tenemos 4. Podemos ver la longitud y vamos a ver un detalle aquí que nos refiere a lo que es el acero de nuestras zapatas. Nos dice, ¿no? Decíamos que este símbolo es diámetro de media, ¿no? De media pulgada. O sea, eso se refiere al acero, ¿no? Acero de diámetro de media pulgada y este símbolo de arroba es cada 20 centímetros. De igual manera aquí vemos diámetro del fierro de media cada 20 centímetros, ¿no? Entonces está dispuesto de esta manera nuestro acero, ¿no? Podemos ver aquí cómo está dibujado el acero, está representado el acero nosotros. Entonces eso quiere decir cada 20 centímetros. Entonces nosotros vamos a ver que se dispone cada 20. Esto en realidad se verá así, ¿no? Cada 20 centímetros aquí, aquí otro, ¿no? También para este lado, ¿no? A ambos sentidos, ¿no? Eso nos está diciendo el plano. Entonces miraremos nosotros una parrilla de esta manera, ¿no? Donde acá se conectará lo que es nuestra columna, ¿no? También obviamente la columna también tendrá acero también tendrá, ¿no? Entonces de esta manera está distribuido nuestras zapatas. Podemos ver por ejemplo aquí, según el diseño que le han dado a nuestras zapatas, el diseño que tienen estas zapatas, el diseño estructural, vamos a ver el tipo de acero y la separación que se les va a dar. En este caso son fierros de diámetro de media, cada 20 centímetros, ¿no? Son parecidos todos. Cambia en la longitud, ¿no? La longitud, obviamente, esta longitud de este acero que va a tener 1,50 m no va a ser igual a esta longitud que va a tener aquí 1 metro, ¿no? Acá la longitud va a cambiar, entonces tenemos que ver esos detalles. Entonces está dispuesto de esta manera en forma de parrilla. Eso es lo que veríamos en nuestra planta, ¿no? Es lo que vemos en nuestra planta. Otro detalle donde nosotros nos vamos a ubicar o nos vamos a poder ayudar a ver o ver el detalle de nuestras zapatas va a ser en este detalle de zapatas excéntricas y centrales, ¿no? Si nosotros tenemos zapatas de esta forma, nosotros nos dice nuestro plano, nosotros vamos a ver, dice acá, el ancho, obviamente vamos a ver en la planta, ¿no? Si nosotros tenemos 1,50 m o 1,30 m, entonces tenemos que ver ese ancho, que es un corte, ¿no? Donde nosotros vamos a ver. Tenemos un solado de esta característica de resistencia a la compresión de 100 kilogramos por centímetro cuadrado, solado, ¿no? Que tiene 10 centímetros de altura, y todo esto de a partir desde este punto vendría a ser lo que es nuestra zapata propiamente, ¿no? Todo este espacio, ¿no? Todo este espacio. De aquí, esta parte verde que tenemos aquí, si lo remarcamos, va a ser toda esta parte, ¿no? Nuestra zapata en volumen de concreto se podría decir, ¿no? Va a ocupar todo este elemento. Entonces eso para comenzar. Ahora la altura menor, acá está h menor, y tenemos una altura mayor que llega hasta un nivel, ¿no?
a un nivel, puede llegar a un nivel de piso terminado, puede llegar a la base, a un falso piso, puede ser un nivel de terreno natural, eso tenemos que leer, eso tenemos que ver. Por ejemplo, nos dice en este caso la altura mayor y la altura menor. Si nosotros quisiéramos saber esta altura, ¿dónde vamos a ir a ver nosotros? Es el cuadro de zapatos. Entonces la altura mayor es 1,50 m y la altura menor va a ser 60 centímetros. Entonces, este espacio de aquí, desde este punto a este otro punto va a ser 60 centímetros. Y desde este punto hasta aquí va a ser 1,50 m, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso con respecto a dimensiones. Si queremos ver la altura, vamos a ver en este corte. Si queremos saber las dimensiones vistos en planta de largo y ancho, vamos a ver en estos lugares. Ahí vamos a determinar, por ejemplo, cuando queremos saber los metros cúbicos que vamos a ocupar o la excavación de zanja que va a tener este espacio, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto de altura? Ya sabemos, ¿no? Desde este espacio, si por ejemplo si es el terreno natural de aquí, 1,50 m será lo que excavemos, ¿no? Cuánto de altura vaciaremos, por ejemplo, nuestra zapata hasta esta altura, cuánto consideraremos, serán 60 centímetros a partir de este punto, ¿no? Más 10 de nuestro solado. En todo caso, ¿no? Aquí tenemos algunos datos. También lo que vamos a ver son los aceros que están dispuestos, ¿no? Los aceros que nosotros tenemos aquí. Vamos a ver distancias, cómo se colocan los aceros, ¿no? Hemos dicho que acá vemos lo que es la parrilla en primer lugar, ¿no? La parrilla, por ejemplo, de nuestra zapata que estamos viendo, ¿no? Y acá justamente lo que se marcaba en la planta, nos marcan aquí también, ¿no? Diámetro de media pulgada cada 20 centímetros en ambos sentidos. Eso quiere decir que acá tenemos en un sentido, así está, ¿no? Esta longitud. Y los otros solamente vamos a ver esta partecita, ¿no? Una partecita hay que ver de aquí, ¿no? Cuando vemos por una vista, vamos a ver este pequeño diámetro, este pequeño círculo, en realidad cuando vemos desde este punto, ¿no? Vamos a tener esta parte. Entonces, lo que correspondería leer aquí sería nuestro acero. Entonces, para nosotros un poco como siempre estamos utilizando, siempre estamos viendo, vamos a ver un poquito en nuestra maqueta, aquí que tenemos nuestra animación. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, primero veamos aquí, ¿no? Si nosotros nos vemos, vamos a ver nuestras zapatas. Vamos a sacar un momento esta parte, los cimientos un momento, y nuestra zapata estará colocada así, ¿no? Esta parte vendrá, esta parte de acá abajo, de debajo será nuestro solado, ¿no? Y a partir desde este punto comenzará lo que es nuestra altura, de nuestra altura menor, ¿no? Nuestra altura menor de nuestra zapata en realidad, ¿no? ¿Qué altura tiene? Era 60, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Y tendremos, si lo vemos desde arriba, tendremos una longitud, ¿no? Un ancho y un largo, como mirábamos en nuestra planta, ¿no? Y así va a ser con los demás puntos, por ejemplo. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, aquí un ancho y un largo, por ejemplo, de nuestra zapata. Y cómo está colocado, cómo va nuestra columna también hay que ver, ¿no? En esa parte. Entonces veremos de esta manera nosotros nuestra zapata. Esto será el volumen que vamos a cubrir. Y si nosotros queremos ver adentro, el acero que corresponde a nuestra zapata será así, ¿no? Ya hemos dicho, por ejemplo, si nuestro concreto sería transparente, por ejemplo, para esta explicación didáctica, nosotros veríamos aquí, ¿no? Esto sería nuestro concreto, que ya tiene concreto. Pero si nosotros quisiéramos ver adentro, ¿cómo sería? Habría una parrilla, ¿no? Nosotros veíamos así, de esta manera, ¿no? Habría una parrilla aquí. Que respete un recubrimiento, eso también lo hay que ver, ¿no? O sea, el espacio que está desde el acero hasta el final, hasta donde termina el concreto, ese espacio es el recubrimiento, ¿no? Ese espacio que tenemos es el recubrimiento. Puede ser por este lado, tú puedes ver el recubrimiento, que va a ser desde este final hasta donde comienza el acero. Puede ser en otra parte también, ¿no? Por ejemplo, aquí, cuando nosotros vemos de planta, acá también hay que respetar el recubrimiento, ¿no? Cuando nosotros vemos de planta, el acero no está hasta el ras, ¿no? De donde termina la zapata, no va, sino respeta un recubrimiento, que en este caso es 7 centímetros y medio, que hay que ver en las especificaciones, ¿no? Eso lo hay que ver en las especificaciones. Entonces, esa separación, ese recubrimiento, respetan todos los aceros en este caso. Nos vamos a ver de esta manera. Nosotros vemos una parrilla, ¿no? Si nosotros vemos aquí, por ejemplo aquí, si estuviésemos armando, armaríamos de esta manera, ¿no? Acá irían los alambres y armaríamos toda esta parte. Esto vendría a ser nuestro acero y las especificaciones correspondientes de qué diámetro y cada cuánto vamos a poner nuestros aceros. Eso es lo que vamos leyendo, ¿no? Pueden ser de diferentes posiciones, ¿no? Por ejemplo, esta columna está en esta parte, en una esquina, se podría decir de esto, pero se puede colocar también en el centro.
de manera céntrica, ¿no? Claro, a este lado, esto debería ser perimetral, ¿no? Se podría colocar también al centro. En este caso nuestra columna se podría colocar, por ejemplo, a este lado. Si nosotros moveríamos podríamos colocar, por ejemplo, en el centro, ¿no? Podría ponerse de esa manera, según lo que el plano nos diga, ¿no? Entonces vamos conociendo esas partes de nuestra zapata. Eso con respecto a nuestra zapata, ¿no? Ya saben, en estos detalles vamos a ver la altura, vamos a conocer la altura que tiene nuestra zapata y aquí vamos a poner la longitud. Y en el cuadro de zapatas vamos a ver las dimensiones y el acero, incluso nos dice cuántos fierros ya, ¿no? Algunos cuadros nos dicen 7 fierros de media más 7 fierros de media, ¿no? 7 de diámetro de media, ¿no? Entonces, en ambos sentidos eso se refiere, ¿no? 7 por un lado y 7 por otro lado, ¿no? Va a ser diferente, por ejemplo, en la zapata 2 va a ser 7 por un lado y 8 por otro lado, ¿no? Porque son diferentes longitudes de 1,20 por 1,40, ¿no? Por un lado van a entrar más y por el otro menos, ¿no? Entonces, esos datos nosotros lo encontramos leyendo todos estos elementos. Ahora, lo que vendría lo correspondiente, vamos a ver nosotros que la columna va a nacer a partir de este punto, ¿no? Si nosotros tenemos nuestra zapata hasta aquí, tenemos todo aquí, a partir de este punto nosotros va a venir el concreto ya de propiamente de nuestra columna, van a ser desde la zapata, ¿no? Eso vamos a ver nosotros, ¿no? Van a ser el concreto o la columna propiamente, ¿no? Nuestra columna. Pero el acero sí se va a colocar, va a ingresar a esta parte, ¿no? Hasta donde está, según nuestro plano, va a ingresar toda la parte de la zapata y se va a unir de esta manera, ¿no? Va a ingresar, va a tener una longitud, una altura, ¿no? Y acá va a tener un doblez de 25 centímetros, por ejemplo, ¿no? Se dobla de esta manera, ¿no? Se hace un bastón de esta manera de 25 centímetros, por ejemplo, ¿no? De igual manera aquí, a partir desde este punto, nosotros colocamos 25 centímetros. Ahora, nosotros tenemos que determinar la altura. ¿Cómo? Sumando, ¿no? Vamos sumando la altura, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 1,50 m. Desde este punto hasta, por ejemplo, hasta el segundo nivel, nosotros vemos acá también otro detalle donde encontramos, por ejemplo, desde este punto, nosotros vamos a encontrar, tiene una altura la zapata, hasta el primer nivel, por ejemplo, hasta el falso piso va a tener una altura, ¿no? Acá está 80 más 40, es cuestión de sumar, ¿no? Todos los datos que nosotros buscamos normalmente, si por ejemplo nosotros decimos cuánto es la longitud de este acero, normalmente ese dato no está así específicamente, ¿no? No está así, tanto la altura de este acero es tanto, ¿no? La longitud es tanto. Si no, nosotros tenemos que sumar, ¿no? Tenemos que ver, por ejemplo, acá sumaríamos, ¿no? O descontaríamos, por ejemplo, este espacio, ¿no? Si acá es 7,05 el recubrimiento, o sea, 63 sería, ¿no? 63, por ejemplo, ¿no? En este punto sumaríamos 80 centímetros más hasta este otro punto, el sobrecimiento, tendríamos que sumar otra altura más, en este caso sería 30, ¿no? 30, y la altura hasta el primer nivel, hasta donde nos encontramos con la viga, no sé, supongamos que sea 2,85 o 2,50, entonces tenemos que sumar, y así sumaríamos la longitud total que va cumpliendo, ¿no? Hasta el tercer nivel, si hay un traslape aquí, una longitud de traslape, también le sumaríamos esa parte, y nuevamente sumaríamos todo este punto, hasta tomar este otro punto que sería, no sé, 2,50 más 30 centímetros, y sumando encontraríamos la longitud de nuestro acero, ¿no? De nuestro acero que tiene. Eso, por ejemplo, nos sirve para lo que es los metrados, por ejemplo, ¿no? Todo eso lo desarrollamos más, más didácticamente o más precisamente de cada acero en lo que es el curso de metrados, por ejemplo. Pero nosotros podemos determinar, ¿no? En la lectura de planos tenemos que determinar todos esos elementos, ¿no? Entonces vemos también la disposición de nuestros aceros. Pero lo que encontramos también es otra parte importante que son los estribos, ¿no? ¿Qué son los estribos? Nosotros vemos aquí, ¿no? Si nosotros tenemos los aceros que se van disponiendo, ¿no? Tenemos 6 aceros de media, de 5 octavos, según lo que nos diga nuestro plano, tenemos un cuadro de columnas que nos van a decir. Entonces nosotros tenemos que reconocer cuáles son nuestros estribos. Nosotros tenemos nuestros aceros que van dispuestos de esta manera, tienen un bastón y tienen una longitud, ¿no? Una altura que lleva cada uno de nuestros aceros en este caso nuestros aceros pueden ser de media, 5 octavos, de 1 pulgada, no
sé, pueden ser, ¿no? Nuestros aceros según el diseño que tengan, ¿no? Pueden ser 6, pueden ser 4, pueden ser más, ¿no? Según la disposición que tengan, y van a estar contenidos por estos elementos que son los estribos, ¿no? Vamos a tener diferentes o varios estribos, ¿no? En este caso, ¿no? Varios estribos distribuidos a lo largo de nuestra columna, ¿no? De nuestra columna. Entonces, estos estribos normalmente nosotros tenemos esta vista normalmente cuando nosotros vemos, ahora vamos a ver aquí, nosotros vemos en nuestro plano, tenemos un corte nosotros, y nosotros más o menos vemos así, ¿no? Vamos viendo los aceros, vamos viendo la disposición, vamos viendo acá lo que es la parrilla, ¿no? Y aquí tenemos un doblez, ¿no? Un bastón aquí, y tenemos el acero, ¿no? El acero dispuesto de nuestra columna, y representado por líneas vienen nuestros estribos. Algunas veces vienen representados de esta manera, o simplemente nos dicen, ¿no? Nos dicen cada cuánto van nuestros estribos, y no nos dicen, y no dibujan, ¿no? No se dibuja a veces en nuestros cortes de columnas, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros vamos a ver que son unas líneas y que está representado de esta manera, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a nuestro plano, vamos a ver aquí la disposición. Estos vendrían a ser lo que son nuestros estribos. Y aquí hay una parte importante donde nos dice nuestros estribos, la disposición que tienen, ¿no? Cómo están, cuál es la separación que existe entre ellos, ¿no? Según el cálculo, nosotros podemos tener diferentes tipos de disposición de estribos, ¿no? Según el estudio que se ha dado en todo caso, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros en este detalle, donde nosotros vemos el detalle de anclaje de zapatas y columnas, por ejemplo, en este detalle, nosotros vamos a ver aquí, ¿no? Nos dice, ¿no? 1 cada 5, ¿no? Entonces, 1 a partir desde este punto, por ejemplo, nos estamos poniendo 1 cada 5, ¿no? 1 cada 5. 4 cada 10, 1, 2, 3 y 4. Estos vendrían a ser nuestros estribos, ¿no? ¿Cada cuánto? Esta separación, o sea, si nosotros medimos de aquí hasta este punto, va a ser 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros, dice, eso se refiere. Y 2, dice, van a estar a 15. 2 van a estar a 15, entonces esta longitud va a estar a 15. Y el resto, acá dice, ¿no? Resto cada a 20, ¿no? Va a estar a 20. Este va a estar a 20, 20, 20, ¿no? Entonces lo mismo hacemos desde el punto donde inicia nuestra columna, donde nosotros vemos nuestro detalle, leemos eso mismo, ¿no? Entonces lo mismo va a ser a partir desde la viga donde se encuentra la columna. Con la viga, desde ese punto también 1 a 5, 4 a 10, 1, 2, 3, 4, cada 10 centímetros, 2 cada 15, 1, 2, 1 y 2 cada 15, y el resto a 20, ¿no? Eso va a comenzar desde este punto donde la columna se encuentra con la viga y desde donde empieza la columna netamente, ¿no? En este caso. Eso va a ser la disposición que vamos a tener si nosotros construimos o vemos esa disposición. La disposición de nuestras columnas, nuestros estribos nos va a decir esta característica. 1 cada 5, 4 cada 10, 2 cada 15, ¿no? La disposición, ¿no? Y ahora, acá podemos encontrar nosotros los estribos, tienen una medida, un diámetro de acero que es de 3 octavos en este caso, ¿no? En este caso tenemos diámetro, nuestros estribos van a tener diámetro de 3 octavos. Cuando vemos nosotros el acero de columnas, nosotros ¿dónde vamos a ver? Al cuadro de columnas. Entonces veremos que nosotros tenemos diferentes tipos de columna. Hay 4 tipos, ¿no? C1, C2, C3 y C4, eso lo podemos ver, por ejemplo, en la planta. Acá tenemos la columna 4, por ejemplo, la columna 3, la columna 4, columna 3, por ejemplo, ¿no? Aquí la columna 1, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos ahí dispuestos varios tipos de columnas. Entonces tenemos la dimensión, la sección es 25 por 25, ¿no? Y tenemos los fierros, ¿no? Por ejemplo, en la columna 1 le corresponde 6 fierros de diámetro de media, y los estribos son 1 cada 15, todo lo que leíamos, ¿no? Todo lo que estábamos leyendo, ¿no? No va a variar esto, en este caso no varía la disposición de los estribos, ¿no? Y los aceros son, dice, en la columna 2 van 2 aceros de 5 octavos más 4 de media, ¿no? Entonces, en realidad van 6 aceros en la columna 2,
También en la columna 3 van 6 aceros, pero de diferentes características, ¿no? De 5 octavos y de medio. En la columna 4 van 6 aceros de 5 octavos en este caso, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a encontrar todos los detalles. Y obviamente lo que tenemos dibujado, en este caso nosotros vamos a encontrar la disposición. Esta es la representación, es como si fuese un corte, ¿no? Es como si fuese un corte. Vemos aquí, si nosotros tenemos este tipo de columna que va a ser vaciado o va a ser de albañilería confinada, ¿no? Que primero hemos construido lo que es el muro de ladrillo, ponemos el acero, colocamos el acero y luego va a ser el vaciado, ¿no? Luego se va a vaciar. Entonces esa disposición va a tener y podemos ver ese tipo de detalles. Por ejemplo, nosotros podemos ver, ya saben, aquí o en esa parte nosotros vamos a encontrar lo que es la altura de las zapatas y cómo se encuentra, ¿no? Cómo está dispuesto nuestros aceros de esta manera. Y la longitud que nosotros vamos a encontrar va a ser un poco de nuestros niveles de piso, ¿no? Nuestro nivel de piso terminado, nosotros tenemos una altura. Entonces, esa altura, con respecto a la altura mayor que va a tener nuestra zapata, va a tener, por ejemplo, 1,50 m, ¿no? Y desde el nivel de piso terminado hasta el segundo nivel, por ejemplo, nosotros teníamos 2,85 me parece. Eso tenemos que nosotros corroborar. O 2,89 o 2,50. Entonces esa altura nosotros vamos a cubrir, vamos a hallar la longitud que tienen nuestras columnas, que tienen nuestros aceros, ¿no? Bueno, eso sería respecto a lo que es columnas y zapatas, ¿no? Bueno, con este tema nos quedamos hasta ahí y nos vemos en la siguiente lección.